Muy bienvenidos, queridos amigos, hermanos en Cristo. Comenzar un proyecto de estudio de la Biblia siempre conlleva una responsabilidad especial, porque dar una opinión o leer un texto para compartir siempre implica aportar detalles personales que lo vamos a hacer con todo rigor y que posiblemente te pueda ayudar a poder ampliar el objetivo de la lectura del Evangelio de Juan, el cuarto, el último de los libros que se escribieron de nuestras Biblias. El libro de Juan o el Evangelio de Juan es una de esas cuatro partes que nos muestra lo que Jesús hizo en la tierra y el valor trascendente que tendrá para la eternidad. Por eso te invito, no lo vamos a hacer como habitualmente de hacer todos los temas, sino que vamos a ir extrayendo a lo largo del tiempo los temas más relevantes, porque el Evangelio con 21 capítulos da para mucho y más, que sería en cierto modo el resumen testamento de final del primer siglo, cuando Juan ya al final de su vida escribe pues este conjunto de capítulos que van a mostrar su visión sobre el ministerio de Jesús. El primer tema lleva por título señales que indican el camino. En la Biblia, tanto en la primera gran parte como en la segunda, cuando se quiere mostrar la realidad de la vida del creyente, se suele asociar con camino, porque para los autores bíblicos, inclusive cómo se le conocía a los discípulos de Jesús en su época, el camino es sinónimo de una vida de relación personal con Jesús y con el Padre. El texto que nos sirve para comenzar la serie y el capítulo de hoy se encuentra en el capítulo 20, versículo 30 y 31, que sería la síntesis del propósito del Evangelio de Juan. Dice el versículo 30, hay que saber que Jesús realizó todas otras muchas señales. Es decir, señal, marca distintiva, por lo que se conoce algo, indicación en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro, en este pergamino, pero quedan escritas para que lleguen a creer, es decir, creer, convencer, dar crédito. Es decir, quedan escritas para que el lector dé crédito sobre Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo vida dentro de él, nombre de Jesús. Volviendo a esos puntos semitas con respecto al nombre. El nombre siempre indica en la Biblia la personalidad. ¿Eh? Jesús tiene muchos nombres eh, en la Biblia, pero aquí se va a tomar de forma genérica. Para creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Eh? La sección general del libro la podemos dividir, según algunos autores, en tres partes. La primera, el logos, es decir, el Dios hecho ser humano. La segunda, ese ser humano, cómo actuó, cómo vivió, cómo explicó, cómo compartió. Y la tercera parte, del capítulo 13 en adelante, hasta el final, el anuncio y retorno al Padre. Lógicamente, cada una de estas secciones tiene su propio desarrollo que iremos viendo poco a poco en el tiempo. El cuarto evangelio no aporta muchos datos sobre quién lo escribió. Es decir, nosotros sabemos que todos los libros bíblicos tienen dos autores.
un autor ideológico, que es el Espíritu Santo, y un autor instrumental, que es el que coge esa protección frente al error del Espíritu Santo y selecciona dentro de toda una gama de posibilidades lo que va a escribir en su libro. Eso ocurre desde Moisés hasta Juan. Todos fueron igual o cualquier libro que proceda del espíritu de la profecía. La indicación tal vez más relevante o menos agresiva, por decirlo de alguna manera, sobre la paternidad la encontramos en el 20:21. Se volvió Pedro y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús quería. Es muy curioso que esta frase aparece varias veces en el Evangelio, lo que ha llegado a hacer pensar a los especialistas que está omitiendo su nombre y sin embargo quiere establecer una relación personal estable, muy, muy especial con Jesús, porque realmente era el menor de todos ellos. ¿Eh? Era prácticamente un adolescente cuando empezó a andar con Jesús. Recordemos que los discípulos en la época no se concebía que fuesen mayores que el maestro, con el cual, si Jesús tenía 31 años cuando empezó, los discípulos tenían que tener todo menos, pero en el caso del discípulo a quien quería Jesús, tenía que tener algunos menos. El mismo que en la cena se había apoyado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Resaltamos el tema del discípulo que amaba a Jesús. Su figura la encontramos en diferentes pasajes. ¿Eh? Eh, Se reclinó sobre el pecho de Jesús, mira a tu madre, desde aquella hora la acogió el discípulo en su casa y protegió a la madre de Jesús después de su fallecimiento. Salió entonces Pedro con el otro discípulo. Es decir, aquí sería un poco lo contrario a nuestra lógica. Nosotros lo mencionaríamos. Sin embargo, aquí en el Evangelio parece que lo oportuno es no mencionar el nombre directamente. El discípulo a quien quería Jesús le dijo a Pedro. Serían las cuatro pasajes donde encontramos esa figura enigmática del cuarto evangelio. En el contexto en el que fue escrito el libro, no era necesario certificar la autoría, es un contexto muy moderno, pues la norma para la aceptación de un libro ya en el siglo segundo es que tenía que haber sido discípulo o apóstol de Jesús. Y hay autores del segundo siglo, y si Juan vivió prácticamente hasta el final del primer siglo, que certificaron que Juan el apóstol había escrito, inclusive algunos propios discípulos de Juan, que ya pasaron del primer siglo al segundo siglo. A diferencia de los otros tres evangelios, Juan presenta características propias en su estilo y en los temas tratados, con muy pocos relatos en común con los otros tres evangelios. Fuera de los relatos de la pasión, solo coincide en 5 relatos, con lo cual nos enfrentamos a una obra que tiene una entidad propia, que tiene un diseño propio. Solo coincide en 5 relatos con Mateo, Marcos y Lucas, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre esos tres primeros evangelios. En Juan, la actividad principal de Jesús es en Jerusalén, mientras que Galilea, como lo era en Marcos el centro, es simplemente una referencia pasajera, pero él se va a centrar precisamente en la ciudad del templo, la ciudad de David, mientras que los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, solo se menciona un viaje de Jesús a Jerusalén. Juan hace 4 o 5 viajes, es decir, Juan ve 4 o 5 viajes de Jesús a Jerusalén. Sería bueno recordar que el sustantivo milagro no se encuentra en el griego de los evangelios. El sustantivo es poder en Mateo, en Marcos y en Lucas. Poder, potencia, fuerza. Es decir, obras poderosas. Con el uso de este verbo se indica el origen de la acción.
Es decir, Jesús realizó tal obra poderosa. Sin embargo, en la teología medieval, y ya no es nuevo para nosotros, se introdujo el sustantivo milagro, que hace referencia a la admiración de las personas que presenciaron los actos. Pero esa idea no la mantienen los evangelios. Los evangelios hablan de obras de poder, de fuerza, de obras superiores que Jesús realizó. En su defecto, Juan exclusivamente utiliza señal, término que se utiliza para indicar que esas obras de poder de Jesús tenían una intención y era mostrar el reino de Dios. Esta visión es interesante porque si hablamos de obras poderosas, el término es dinamis, de donde nosotros sacamos la dinamita, ¿eh? Estamos hablando de algo que Jesús hace, que algo que Jesús nos entrega. Si hablamos de milagro, estaríamos hablando de cómo se sentían aquellos que veían esas obras de Jesús. Pero Juan prefiere, al final del primer siglo, y como prácticamente el testamento final de toda su obra, la palabra señal, que viene a ser precisamente lo que tiene en mente Juan, mostrar cómo Jesús anunció, vivió, presentó el reino de Dios. Una de las primeras señales que aparecen en el libro aparece en el banquete de boda en Canaán, Juan capítulo 2, del 1 hasta el 11. 3 días después de lo que nos dice el final del capítulo 1, hubo una celebración de boda. El texto no dice que hubo una boda, por la sencilla razón de que las bodas en aquella época eran acuerdos comerciales, eran contratos que normalmente hacían los padres ante testigos. Y cuando dentro de esos contratos se fijaba el momento en que la pareja se conociera y se juntara, ahí es donde se celebraba el banquete. A veces podían pasar años entre la firma del contrato y el banquete de boda, simplemente porque había que pagar una dote y a veces la situación económica de muchas familias de entonces necesitaban tiempo para juntar ese dinero. Allí estaba la madre de Jesús y también fueron invitados por proximidad, ¿eh? Jesús, sus discípulos, formaban parte de ese momento especial para aquella pareja. Se acabó el vino, es decir, alguien hizo un mal cálculo. Fuese un banquete de bodas o fuese una boda actual, con las diferencias en el tiempo, el significado y el valor. Nuestras bodas de hoy son más medievales que bíblicas. Hacer un cálculo erróneo para los invitados, lo que tengan que comer o beber, siempre es un momento de crisis, ese es un momento de gran tensión. Y la madre vino a Jesús y le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le respondió de una forma que en algunas versiones está traducido de una forma un tanto irregular. Literalmente dice que a mí y a ti. Es decir, por supuesto, no relega a su madre a ningún lugar, por supuesto, no le quita la importancia, simplemente le dice, es que aún no es mi momento. Por eso, ¿qué a mí quieres que me implique o a ti, por qué te implicas? Porque simplemente Jesús todavía consideraba que no era el momento de mostrar, ¿eh? Todas esas señales sobre el reino y la segunda venida. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced todo lo que os diga. El centro, la parte fundamental dice, allí había 6 tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos, es decir, cómo se purificaban para la comida, para los actos públicos, religiosos, de 2 o 3 medidas cada una.
Y la medida, fijaos, eran 35 litros. Es decir, si son dos o tres medidas, estamos hablando de unas vasijas posiblemente, pues eso, de piedra, arcilla. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Es decir, aunque él en cierto modo le decía a su madre, pero es que todavía no es la hora, todavía no es el momento, pero tal vez Jesús sintió la necesidad de resolver el crédito social y cultural de los que habían preparado aquel banquete de boda. También les dice, sacad ahora al organizador del banquete, literalmente, y llevarle las vasijas llenas, que a través de la obra portentosa de Jesús, o a través de la señal que Jesús hacía de quién era y a qué había venido, se lo llevaron al organizador del banquete. Cuando el organizador del banquete, he mantenido Maestro para que veáis un poco la comparación, probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía. Aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestro Sala llamó al esposo y le dijo, todo ser humano, todo hombre, sirve primero el buen vino. Y cuando están embriagados, el peor, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Jesús salvó el prestigio del banquete, el prestigio del organizador y el prestigio de los contrayestes con sus respectivas familias. Y dice el versículo 11, donde encontramos la primera señal a resaltar en el programa de hoy. Este principio, es decir, arjé, origen, inicio, de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Señales. ¿Qué significa ese término en el idioma que Juan utilizó? Signo, marca o firma distintiva por la que se conoce algo. Me gusta mucho la idea de la firma distintiva. Es decir, este principio de la firma distintiva de Jesús con sus actuaciones hizo Jesús en Canaán y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. La segunda señal. Y vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y un funcionario de la casa real, literalmente basilicos, es decir, funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este oyó que Jesús andaba por Judea hacia Galilea y fue a él y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Aquí vamos a encontrar la segunda señal. Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, de ningún modo creéis. Es decir, si no veis cómo yo actúo y lo que quiero indicaros, y esto es propio, como decíamos al principio, del Evangelio de Juan, no lo utilizarán los otros tres, no tendréis capacidad de creer. Le dice el alto funcionario, mantengo cortesano porque algunas versiones lo utilizan, Señor, baja antes que mi niño muera. Y el centro, Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y este alto funcionario, dice el texto, que creyó. Pero fijaos, podemos escoger un término que se ajuste más a la idea.
Me quedo con el último. El hombre dio crédito a la palabra que Jesús dijo y se puso a caminar hacia su casa. Comenzar a caminar sin insistir más significa aceptar lo que Jesús le había dicho. Por eso, si me permitís, en el versículo 50 yo resalto esa idea preciosa. Y el hombre dio crédito a la palabra de Jesús, a la persona de Jesús y lo que Jesús dijo, porque el término es logos. Es decir, no se refiere solo a lo que Jesús dijo, sino a quién la dijo y qué dijo, que sería un poco la idea fundamental. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos, en este caso embajadores, y le dijeron que su hijo vivía. Y les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Y ellos respondieron, ayer, a la hora séptima, a nuestro 12, a nuestra mediodía, la fiebre le dejó. El padre comprobó que era la misma hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él dio por bueno, fijaos, para que nos acordemos, dio crédito, versículo 50, por eso se repite. ¿eh? Eh, Él dio crédito a lo que Jesús le había dicho y aceptaron el reino de Dios, él y toda su familia. Y termina Jesús diciendo, este fue el segundo signo que Jesús hizo cuando volvió de Judea a Galilea. Otro pasaje bastante interesante. Ahora ya con unas repercusiones históricas, teológicas, el paralítico en el estanque de Betesda, Juan 5, del 1 hasta el 9. Después de esto, después de todo lo que nos narra el capítulo 4, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Las fiestas normalmente estaban alrededor del templo. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Bezata, que tenía 5 pórticos. Era un estanque grande. ¿eh? En esto yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, impedidos. Y curiosamente, hay traducciones modernas, como la Reina Valera, que incluyen paralítico, pero no está en griego. Es decir, enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Curiosamente, el versículo 4 no está en los mejores manuscritos. Porque el versículo 4, cuando lo podéis leer en versiones que lo tienen, hace referencia a una tradición judía, pero no una enseñanza bíblica. Ellos pensaban, y lo podéis leer en los textos, que había momentos en el día que un ángel bajaba, removía el agua y el primero que llegaba al agua se sanaba. Pero se sabe que lo que hacía era, cuando las ovejas bebían y el nivel del agua bajaba, había una tubería comunicante con un estanque que había en una montaña y el agua se nivelaba. Pero como no querían ocuparse de los enfermos, inventaron. Y alguien, a partir del siglo V, siglo VI, introdujo ese comentario en un margen del texto para aclarar qué es lo que pasaba. Y alguien terminó introduciéndolo. Pero
no tenemos ningún problema porque la estructura del texto está perfecta. Y el centro de la sección dice, y allí estaba cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. 38 años excluido de la familia, excluido de poder acudir al templo, a las fiestas. Tenía que ir avisando para que se apartaran las personas de él. Y aquí hay una idea que me gusta mucho. Mientras que la religión oficial celebraba la fiesta, que era legítima, porque estamos en la primera alianza todavía, hasta que Jesús resucita, pero algo que sea lícito no puede impedir otras cosas que son tan lícitas como la anterior. Cuando Jesús lo vio tendido y conociendo que tenía ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser hecho sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua y mientras yo voy, otros bajan antes que yo. El versículo 7 es un versículo de desesperación, tal vez de cansancio. Jesús le dice, levántate, alza tu cate, coge tu catre y anda. Mientras tanto, la fiesta continuaba. Fiestas que conmemoraban el cuidado de Dios a lo largo de la historia, sobre todo las que tenían que ver con la salida de Egipto, el desierto, el maná, el agua. Pero no había lugar en esa religión para los enfermos que estaban desahuciados. E inmediatamente el hombre quedó sano e hizo justamente lo que Jesús le había dicho. Y era sábado en aquel día. No vamos a entrar en el tema del sábado, ya que sería colateral para el programa de hoy, pero tenemos que decir que si queremos ser coherentes con la Biblia, el sábado tenía que estar forzosamente en vigencia durante todo el periodo de la alianza. Jesús no podía inducir a que se cambiara, porque Jesús habría pecado y habría inducido a pecar a otros. Pero de ese contraste ya se van a encargar otros autores de la Biblia apostólica. Y Juan simplemente pues no resalta más la idea, porque tal vez los primeros destinatarios del libro no necesitaban explicaciones, porque el sábado seguía en vigencia. Una mente endurecida. Los dirigentes, es decir, no tenemos que juzgar individualmente a las personas por las decisiones de otros. Es muy fácil que se sobreentienda, aunque creo que está totalmente desajustado del tema, que los judíos no se refiere a todo el pueblo judío, se refiere a los miembros del Sanedrín, a los escribas. Dijeron al que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Qué visión tan restringida y tan pobre. No se deberían de haber alegrado de que ese hombre, después de tantos años, de más de 3 décadas, estuviese recuperado, pero ¿qué les preocupaba? Les preocupaban más sus propias leyes. Y no me refiero al Pentateuco, me refiero a la ley oral judía, que al autor de la ley escrita. Eso les preocupaba más. El argumento es bien fuerte. El que me ha devuelto la salud me ha dicho que haga esto. Ellos le respondieron, ¿quién es el hombre que te ha hecho eso? Pero el curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud.
que había en aquel lugar. Y tal vez, puedo pensar que fue hacia el templo a seguir celebrando la fiesta conmemorativa de ese día. Más tarde, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, has recobrado la salud. No peques más para que no te suceda algo peor. Y la última parte de este versículo es bueno que la repasemos un poquito. El pecado no confesado impide entrar al reino de Dios que Él está anunciando. Por eso dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Y algo peor es, en el contexto de Juan, es no entrar al reino de Dios, que realmente el hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Y por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Recordad, Jesús no podía ir en contra del sábado. Jesús no podía cambiar el sábado, pero no tenía por qué aceptar los cientos y cientos de leyes que impedían que se viese el sábado con claridad en su época. Algunos manuscritos añaden sin base y procuraban matarlo, pero eso no está en el griego. Pero Jesús le replicó, mi padre sigue trabajando. Mi padre sigue trabajando para vosotros, en favor de vosotros. Porque no tenemos, fuera de los ratos de la creación, no tenemos una actividad reconocida del trabajo de Dios, nada más que cuidar de la humanidad y cuidar de otros. Es una buena función en sábado. Cuidando a un enfermo, procurando a alguien que tiene hambre, a alguien que la cosa le va mal. Yo creo personalmente que si hay un día especial para ello, también puede ser el sábado. Mi padre sigue trabajando en favor vuestro, en favor nuestro, en favor mío, y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, según la tradición de ellos, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Qué espectáculo tan maravilloso. Qué tacto es el que tiene Jesús para mostrar el verdadero valor. No hay que transgredir, no hay que pecar. Ya se encargaría la ley de mostrar el pecado. Si hay una persona que se encuentra en dificultad, si hay una persona que necesita que se le escuche, que se le ayude. Y según las palabras de Jesús, el Padre es incansable en favor de la humanidad. Y Jesús lo fue mientras fue ser humano. Y lo sigue siendo porque es Dios. Y no parará hasta que el reino de Dios sea una realidad en medio de nosotros. Y vivamos la experiencia del reencuentro para recibir la herencia que Él nos ha preparado. Estas son las fundamentales señales que Jesús quiso resaltar para que entendamos su misión, su proyecto y el trabajo que Él hace por cada uno de nosotros. Nos encontraremos muy pronto, más pronto que tarde, analizando otras partes del Evangelio de Juan. No te lo pierdas. Será un placer compartir contigo la palabra de Jesús a través de la visión de Juan. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos encontramos.